Amén. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es la segunda carta, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el verso 1 al 3. Segunda Corintios 11, 1 al 3. Y damos la bienvenida a todos los que se conectan también tras la pantalla. Que el Señor te bendiga, te guarde. Y por recibir al Señor en tu casa, así como Él lo decía, la paz se quede en tu casa y en tu familia y en todos los que estamos aquí de la misma manera. Como decía la pastora, que la paz, el gozo del Espíritu Santo también en nosotros. Amén. Leemos, dice así la palabra de Dios, segunda Corintios capítulo 11, verso 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, una vez más también te encomendamos, Señor, el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, mi Dios, que nos des templanza. Te pedimos, Señor, que seamos usados también por tu Espíritu, para que, Señor, tu Espíritu nos lleve, Señor, a toda verdad. Cualquier palabra, Señor, mi Dios, humana, te pido que, Señor, mi Dios, la deseches, Señor, de mí, mi Dios, y solo tu Espíritu sea quien fluya, Señor, a través de tu palabra. Todos los que estamos aquí en esta habitación y aún los que escuchan tu palabra, Señor, sea una palabra oportuna para este tiempo, porque, Señor, hemos venido a buscar dirección, hemos venido a buscar tu presencia. Amado, que el que toca la puerta se le abre, al que llama, Señor, mi Dios, de la misma manera se le atiende, Señor. Porque tú, Señor mi Dios, quieres, Señor mi Dios, que puedas entrar, Señor mi Dios, con tu palabra a nuestro corazón y nos hables, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta parte de la carta de Pablo a los Corintios, él celaba al pueblo de Dios de una manera especial, como un padre espiritual. Pero lo que yo me quiero basar es cuando él hace mención al inicio, a lo que pasó con Adán y Eva, cuando dice que yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y quiero empezar con una pregunta diciendo, ¿qué atesoramos en esta vida más que a Cristo? ¿Qué hay en nosotros que atesoramos más otras cosas que pensamos que nos van a dar sabiduría? A veces pensamos que la experiencia nos va a dar sabiduría, cuando eso es falso. Y estamos estudiando este tiempo el libro de Proverbios, Cristo, sabiduría de Dios, para que entendamos también cómo fue a un inicio. Cuando estamos abarcando el capítulo 3 de Proverbios, dice y nos exhorta a la obediencia. Amén. Y ahí hay un pasaje en los cuales vamos a ver más adelante, cuando dice que si atesoramos la sabiduría y hallamos la sabiduría, es como hallar más que cualquier oro y plata, cualquier otra cosa preciosa. Y los que atesoran la sabiduría, prácticamente dicen, se compara ahí el proverbista comiendo el árbol de vida que estaba en el huerto del Edén. Cuando Pablo está diciendo, yo temo que la serpiente, así como engañó a Eva, vas a dar testimonio cuando lees Génesis, que Adán y Eva en el Edén no tenían pecado antes de la caída, eran perfectos y ellos comían de todo árbol, de todo fruto que Dios les dijo que comiesen, mas de uno les dijo que no comiesen, ¿no? Que era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguna vez he escuchado decir del árbol de la sabiduría no tenían que comer, pero la palabra de Dios no dice eso, dice del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Otra cosa es que Eva dice que cuando la serpiente le engañó sus sentidos, está en el capítulo 3 de Génesis, le dijo y no, Dios no les dijo que no van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que Eva, al ver el fruto, prohibido podemos decirlo así, el fruto no era malo. Dios en ningún momento dijo que ese árbol, el fruto era malo, sino como un padre educador le decía
que no coman solamente de ese árbol, porque si comen van a morir. Nada más, le dio la advertencia, le dio a escoger la obediencia o la desobediencia y le dijo cuáles eran las consecuencias. Es como un padre, amén, que enseña a los hijos y les dice, si haces esto, vendrá consecuencia. O por la palabra, cuando somos exhortados por Dios, nuestro Padre Celestial, nos exhorta y nos dice, hacemos esto, hay recompensa. Desde un inicio, cuando también le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Si hicieres lo correcto, no recibirías premio. Y le está exhortando, te di a escoger. Y Dios le dio a escoger a Adán y Eva. No le dijo que el fruto era malo, pero dice que Eva codició, y dice bien enfáticamente Génesis 3:6, que Eva cuando vio el fruto, dice que vio codiciable para ella para alcanzar sabiduría. Híjole, es decir, no era el árbol de sabiduría, sino que ella estaba confiando en su propia prudencia, como dice Proverbios 3, pensando que lejos de la voluntad de Dios, lejos de la palabra de Dios, que Dios le dio una palabra, lejos de Dios, iba a alcanzar sabiduría. Y yo me pregunto, y vuelvo a la cuestionante, ¿qué atesoramos en esta vida más que Cristo? ¿Qué es más valioso en esta vida que Cristo y de Dios y de los asuntos de Dios? ¿Qué atesoramos más? Las experiencias no traen sabiduría, mas al contrario, pensamos que cada cosa lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, vamos a alcanzar sabiduría, experiencia, felicidad, gozo, pero Dios ya había dado una instrucción: cuando coman de ese árbol van a morir. Es decir, en otras palabras, el estado era perfecto en el que estaban en el huerto del Edén, y en ese huerto del Edén lo único que hacía el hombre era adorar a Dios, obedecer a Dios y cuidar la obra de Dios. 3 cosas que Dios le dio al hombre, que todo era perfecto: adorar a Dios, lo que hacemos nosotros cada día de nuestra vida; obedecer a Dios, que deberíamos nosotros también aprender obediencia; y cuidar la obra de Dios. Amén. Nada más. En el huerto del Edén todo era perfecto. Y dice que había 2 árboles en el huerto en el cual pone énfasis Génesis. Uno, el árbol de vida, que es el tema de hoy que vamos a aprender. Amén. Y el otro árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre comía de todos los árboles y los frutos del huerto, menos de uno que Dios les había prohibido. Y no es porque el padre o la madre a los jóvenes te dicen no hagas por un capricho, sino te dicen porque saben cuáles van a ser las consecuencias de aquí a futuro. Y tú sabes bien, y los jóvenes, los niños, debemos ponernos bien a pensar de que cuando uno siembra mucho en la carne, toda la vida va a pelear y va a luchar con lo que sembró. Por eso cuán importante es poner atención a la palabra que nos enseña a vivir en el Espíritu, porque si no obedecemos vamos a tener consecuencias. Y de la misma manera, cuando los padres, la madre también hablan a los hijos, le dicen el por qué. No es porque le dio la gana, no, sino que le dicen así como Dios, un padre educador: si haces esto te va a ir bien, y si haces esto otro, te va a ir mal. Dios de la misma manera, al igual que le dio a escoger a Adán y Eva en el huerto, le dijo a Israel: escoge el camino de la obediencia, el camino que lleva a la vida o el camino que lleva a la muerte. Depende de ti. Dios da a escoger. Dios no obliga a nadie. Amén. Dios no obliga a nadie. Y en la vida cristiana es de la misma manera. Dios no obliga a nadie, sino que nos da a escoger también la obediencia, si obedecemos o desobedecemos. Amén. Fuera de Cristo, ¿será que podemos encontrar y alcanzar paz? ¿Podemos alcanzar consuelo? ¿Podemos alcanzar fortaleza? ¿Conocimiento? No, no podemos. Los judíos dice que pedían señales y los griegos pedían sabiduría, conocimiento. Pensaban los judíos que en medio de las señales había un gran estruendo, que Dios se manifestaba, y eso era como que sabiduría para ellos. Y por el otro lado, los griegos pensaban que en las letras, conocer mucho y aprender mucho o estudiar mucho, alcanzaban sabiduría. Pero la sabiduría viene en un silbo
apacible, suave y apacible, así como se mostró a Elías, que es Cristo. Por eso Pablo mismo dice en 1 Corintios 1:21, si no me equivoco, ¿no? Que para los judíos y también para los griegos, sea uno para el otro, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lejos de Cristo, fuera de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, no podemos encontrar consuelo, no podemos encontrar paz. Puedes tener un hábito para poder alcanzar quizá una paz interior que hoy todo mundo busca, tal vez en algunas prácticas, en algunos deportes, etcétera, pero no encontramos la paz verdadera lejos de la palabra de Dios. En el huerto del Edén era donde Dios hoy también nos quiere enseñar, como enseñó el proverbista del capítulo 3 de Proverbios, que en el huerto del Edén es al estado original donde Dios nos quiere llevar, donde hay paz, donde comemos del árbol de vida, que es Cristo, porque Pablo enfáticamente dice que de alguna manera el diablo, la serpiente, los extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, cuando el árbol estaba en el huerto, ya Cristo eterno estaba teniendo comunión con el hombre y con la mujer. Y cuando peca el hombre, bueno, ahí Eva dice que comió del fruto, Dios le preguntó al hombre, el hombre le echó la culpa, ¿verdad?, a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, algo típico de todos, ¿verdad? No asumimos nuestros errores, le echamos la culpa a todo mundo. Entonces, dice Dios que de repente, ahí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijo, mira, el hombre es ahora uno igual a nosotros, sabiendo el bien y el mal, que no toque ahora y coma del árbol de vida para que viva para siempre. Ese árbol de vida representaba a Cristo, porque solo Cristo es el que da la vida eterna. Amén. Y Dios no iba a tolerar que en pecado pueda ahora el hombre vivir eternamente. Por eso que puso 2 querubines en el huerto del Edén, que los mismos querubines se repiten en el arca del testimonio, en el arca del pacto. Están los 2 querubines con sus alas cubriendo de la misma manera en el templo, porque Dios es un Dios santo. Amén. Amén. Mira, ¿qué dice Génesis 3:6? Génesis 3:6 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Puedes leer ahí todo el contexto, que la serpiente dice ahí era más astuta, más que todos los animales en el huerto. Pero dice ahí, después de engañarla, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí vamos a leer porque te animo a que leas en casa también. Pero mira, después de que el diablo le metió pensamientos, filosofías, doctrinas erradas, la mujer de repente vio el árbol que Dios le había dicho y había mandado que no comiesen, vio como algo codiciable. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y no perseveramos también como iglesia, es sutil lo que va a hacer el enemigo de engañar nuestros sentidos y pensar que lejos de la voluntad de Dios nos va a ir bien. Falso. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios vamos a acarrear consecuencias por nuestra desobediencia. Amén. Mira, Proverbios 3. Proverbios 3. Lo estamos estudiando esto los días miércoles. Espero que estés viendo también cada uno de los mensajes, porque hay mucha palabra también en cada uno de los que comparten. Proverbios 3, dice el verso 13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, el que halla a Cristo y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella.
Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué hermoso. Dice ahí que nada se puede comparar con la sabiduría. Nada se puede comparar con Cristo, porque dice, hallar la sabiduría tiene una ganancia mayor y mejor que la plata y que el oro. Y sus frutos, dice, más que el oro fino. Es decir, los frutos que damos en Cristo, el fruto del Espíritu que mostramos a nuestros hermanos, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, el carácter de Cristo, eso es mucho más precioso que alguien te regale oro y plata. Si dices no, entonces hay como que hay una lucha en tu interior, porque creemos que podemos alcanzar sabiduría y tener algo mucho mejor que conocer a Cristo y estar en los caminos de Dios. Pero el que halla la sabiduría y el que está en Cristo es bienaventurado. Sus caminos, dice, son deleitosos. Esa palabra deleitosos es Edén. La palabra Edén significa delicia. El que está en Cristo, en otras palabras, sus caminos son un deleite, está en gozo, está en paz. Y luego dice, y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pablo mismo decía, echa mano de la vida eterna. Echar mano significa aférrate, aferrarse. Cuando te aferras a la vida eterna, que en última instancia es Cristo, que es Jesús, en otras palabras, eres bienaventurado, te aferras, la retienes, y es árbol de vida a los que de ella echan mano, y tus veredas son paz, tus caminos también son deleitosos. Amén. Pero la mujer, dice el Génesis, que veía el otro árbol prohibido codiciable para alcanzar sabiduría. Y el capítulo 3 de Proverbios, verso 5, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Es fácil, mi hermano, cuando la serpiente puede engañar y extraviar nuestros sentidos y creer que, en mi opinión, es mucho mayor que lo que dice Dios en la palabra. Que mi decisión es mucho mejor que lo que ya Dios me dice qué debo hacer, y debo tener cuidado en qué no debo hacer. Dios como Padre no te obliga ni te impone, sino te da a escoger. No dice la palabra que fumar es malo. Entonces fumaremos, dice, ¿no? Algunos no, sino que te dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque de repente llegas a una edad y luego mueres con cáncer en los pulmones. Es decir, uno escoge si obedece a Dios o si uno escoge estar en su propia prudencia y escoger solamente sus propios caminos. Mira, Proverbios 11:30 dice la palabra, yo voy a volar, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí no está diciendo que tenemos que ganar almas para ser sabios. No alcanzamos la sabiduría haciendo eso. El contexto habla bien claro. Cuando el fruto del justo es árbol de vida, gana a las personas. Cuando tú muestras con tu testimonio la vida de Cristo, la vida de la palabra, reflejas a Dios, pues la gente se va a acercar a Dios aunque no le des ninguna palabra. Por tu testimonio, aún Pedro mismo lo decía esto en el marco también de matrimonios. Aún dice también aquel que gana o hace volver al pecador de su pecado, ganará también, dice, un alma. Es cuando nosotros mostramos el fruto justo, amén, de Cristo. Porque dice ahí, ese fruto justo es el árbol, es de vida, amén. Fruto agradable. El fruto del Espíritu es agradable para nuestro paladar, ¿sí o no? Ayer con los matrimonios veíamos esto, ¿verdad? Nuestro paladar distingue entre lo que es dulce y lo que es salado. Distingue el varón, el esposo, ante una infinidad de mujeres, quién es su esposa. La mujer, la esposa, distingue de la misma manera, ¿no? Cuando en un lugar está el esposo, aunque esté alrededor de muchos varones, no vamos a decir nombres, actores de cine, pero sabe la mujer sabe distinguir
quién es su esposo. Cantares 2 leímos, para los que no vinieron, Cantares 5 y Cantares 7, vas a ver cómo la mujer y el varón distinguen bien y saben cuál es el fruto que da su esposo, agradable a la esposa, y la esposa también agradable al esposo. En otras palabras, cuando nosotros a los jóvenes que se comprometen les decimos, cuando tú antes de comprometerte estás abierto los ojos, puedes ver a todos y a todas, pero cuando te casas hay que cerrar los ojos. Esto lo aprendí de un pastor. Cierras los ojos, ¿por qué? Porque ahora tu pacto es solamente con ella y ya no tienes ojos para nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No los voy a ver, mentir. Y la mujer de la misma manera, cuando se compromete de la misma manera, cierra sus ojos ante todos los varones y solamente tiene ojos para uno. Porque la palabra nos enseña el matrimonio monógamo. Amén. Solamente esposo y esposa. No hay felices los 3, felices los 5, felices los 4. Amén. Felices eres solamente con tu esposo y el esposo es feliz con su esposa. Pero lamentablemente la serpiente extravía los sentidos hoy en día de los jovencitos y de los niños, diciendo que tengan experiencias, que se equivoquen, que prueben, que puedan también dar la prueba de amor, cosas que no enseña la palabra. Y nosotros pensamos que eso es más codiciable y alcanzar sabiduría, alcanzar experiencia y nos va a hacer más sabios, más entendidos. Falso. Vamos a morir en el sentido espiritual. Dios mismo dijo, vas a comer del árbol que no te mandé de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver de una manera no tomando en cuenta a Dios en lo perfecto que era el huerto del Edén, sino que ahora vives en tu propia prudencia. Amén. ¿Se va entendiendo? Amén. Entonces la sabiduría es más preciosa que cualquier otra ganancia en la tierra. Y ese árbol de vida es la primera vez que aparece en Génesis. Mira, acompáñame a Génesis 2. Porque alguno dirá, quiero leer. ¿Dónde está lo que dice? A ver, el que está predicando. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, todo era delicioso y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía, dice, en 4 brazos. Eso es gracia, ¿no? Pero miren ahí, había en el huerto, dice, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acompáñame al capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, esto es cuando después de ya han pecado, Jehová Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. También del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Y echó pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No podemos llegar a Cristo, no podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo. Pero cuando Él hace su obra de nacimiento en nosotros, Dios no iba a tolerar que ahora que desobedecieron el hombre, puedan ahora tomar del árbol de vida, que es Cristo, y vivir para siempre. Dios no quería, no toleraba eso. Por eso lo que hizo, y ya había previsto desde antes de la fundación del mundo, vestirlos con piel también de la misma manera después de haberlos expulsado del Edén. ¿Para qué? Porque eso simbolizaba la redención y lo que Cristo iba a hacer por nosotros, pagar el precio para nuevamente volvernos a la comunión con Dios. Porque lo que Cristo hizo en la cruz, de perdonar nuestros pecados, de morir y de resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, lo hizo ¿para qué? Para que se restablezca y se restaure todo lo que el hombre lo había ocasionado. Por eso que Cristo nos lleva nuevamente al Edén, nos lleva nuevamente a poder tener caminos deleitosos y de paz, para que permanezcamos ahí, perseveremos adorando, obedeciendo y cuidando su obra.
No te pide Dios que alcances otras cosas o que atesores otras cosas que sean a tu parecer mayor que Cristo, mayor que la palabra de Dios. Cuando uno entiende que es esposa, sabe distinguir al esposo, como ayer lo veíamos, y yo lo voy a tomar hoy en esta reunión de la misma manera. Cuando nosotros somos del Señor, sabemos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Sabemos qué escojo, qué le distingue al Señor, porque sé que eso es lo que le agrada. Santiago 4:5 dice que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? De poder habitar Dios con Israel y en Israel. Israel pensó que haciendo un templo iban a contener a Dios en ese templo. Salomón lo dijo de parte de Dios: Señor, este templo no te contiene, estos muros no te pueden contener, porque Dios lo que quería era habitar con ellos. Ahora que Cristo lo hizo todo, ahora habita ya su Espíritu también en nuestras vidas y nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión, para que volvamos al Edén y tengamos una intimidad con el Señor. Amén. 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 Entonces mira ahí ese pensamiento de Dios cuando dice, ¿no?, que el hombre no toque el árbol de vida después de pecar para que viva para siempre. Dios no tolera el pecado, pero por su gran amor también pagó el precio para restaurar lo que se perdió en el Edén. Ahí puede haber dos interpretaciones. Uno, que no tolero el pecado y que ahora venga y toque el árbol de vida, el árbol que da vida eterna. No voy a tolerar eso. Y otro, por el gran amor de Dios también dijo, no, aquí hay algo que hacer. Aquí hay una desobediencia, cayeron, pero vino Cristo para poder restaurar todas las cosas y llevarnos también al Señor. Amén. Mira, acompáñame a Apocalipsis 2:7. ¿Por qué decimos que el árbol de vida es Cristo? Porque representa vida eterna. Y esto lo dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:7 dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, dice ahí, de Dios. Jesús prometió ahí a los efesios que el que iba a vencer, el que iba a ser fiel a Cristo, fiel a sus enseñanzas hasta la muerte, iba a recibir vida eterna. Pablo mismo dijo: yo temo que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva, todo era perfecto, el hombre no tenía pecado en el Edén antes de la caída, pero la serpiente engañó sus sentidos para apartarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Jesús está diciendo aquí a los efesios, en la iglesia a Éfeso, amén, el que venciere, el que sea fiel, el que no se extravíe, el que venza, pues dice ahí, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira qué dice también el capítulo 22, verso 2. 22, cuando el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, ahí hace referencia también al árbol de vida. Entonces el hombre fue puesto en el huerto para cultivarlo, cuidarlo, protegerlo. Fuera del huerto no podían ser ellos nada. Jesús dijo mismo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí nada podemos ser. Separados de la palabra, separados de Cristo, nada podemos hacer. Luego ahí Dios también permitió igual o enseñó al hombre a poder escoger la obediencia o la desobediencia, para que también no seamos engañados. El fruto de la ciencia del bien y del mal, ese árbol, no era malo. No era malo ese fruto, pero Dios dijo: no comas de ese árbol. Es algo evidente. Muchas veces pensamos que algo fuera de la palabra no es malo lo que voy a hacer, pero Dios no dice eso que hagas, por más bueno que sea,
porque eso es apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por eso Dios nos dice de la misma manera, de aquel árbol o de aquella situación que piensas que eso te va a dar más paz, más gozo, o pensamos que algunas situaciones o experiencias nos van a traer, no sé, pues más placer, nos van a traer más paz, nos van a traer más alegrías. Lo contrario, si ponemos nuestra prudencia solamente en esas cosas, pues no estamos confiando con todo el corazón en el Señor. Deuteronomio 30, 19, leamos. Deuteronomio 30, 19. Y verso 20, dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, Dios te da a escoger, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que Él les había de dar. Mira, le da a escoger Dios a Israel y pone testigos los cielos y la tierra y le dice: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cuando tú comas de la desobediencia o de aquello que piensas que te va a dar una experiencia o sabiduría, pues vas a acarrear muerte espiritual, porque ya no vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque todo lo que haces para ti es bueno. Interesante, ¿no? Cuando nos salimos de la obediencia a Dios, todos nuestros caminos que pensamos que son buenos, o nuestra propia justicia, como decía el profeta Isaías, son trapos de inmundicia. Nada de eso nos va a ayudar a prosperar, más al contrario, vamos a ir perdiendo nuestra alma, o vamos a ir perdiendo también dirección. Pero el que escoge la bendición, el que escoge el camino que lleva a la vida, así como también Proverbios 2 aprendíamos, vamos nosotros a ser bendecidos, vamos a caminar en paz, nuestras veredas van a ser paz, nuestros caminos van a ser deleitosos, porque estamos obedeciendo a Dios. Que no haya nada ni nadie que nos engañe y nos aparte de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces Dios ahí le está dando a escoger, pero en Cristo ya no hay libre albedrío, por si acaso, porque el que entra ya no sale. ¿No? Así es. No podemos nosotros ahora tomar decisiones arbitrarias a la palabra, porque el que está en Cristo ya es nueva criatura. Amén. Entonces vemos que el árbol de la vida y el árbol también de la ciencia del bien y del mal eran árboles reales. Solo este último estaba prohibido y Dios le estaba dando la responsabilidad al hombre de obedecer o desobedecer. El hombre era como en ese estado del Edén, un sacerdote, pero Dios en ningún momento obligaba, y en ese tiempo Dios no obliga a que lo sirvas, Dios no obliga a que le sigas, no, sino que alguien que tiene un corazón entendido de quién es Dios y lo que hizo Dios en él, amén, va a saber distinguir qué le agrada al Señor y qué no, y qué fruto yo agradable le puedo dar también a mi Señor, amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga en el buen sentido de que si uno murió por nosotros, yo también voy a vivir para Él, amén. Entonces los que saben escoger y obedecer, pues prácticamente son los que caminan en el camino de la bendición, los que saben escoger y obedecer, ¿ok? Amén. Entonces, Adán y Eva estaban en el Edén en paz con Dios. Esa imagen Dios quiere grabarlo en nuestra mente, amén. Eso nos hace hombres bienaventurados. Sus veredas, dice, son paz, el que alcanza sabiduría, el que haya sabiduría, el que ora, es decir, y busca como a la plata, como los tesoros, es decir, a la sabiduría, pues prácticamente es bienaventurado, amén. Entonces hay que confiar en Dios más que nuestra propia prudencia. Entonces ahí en el Edén prácticamente el hombre era niños, eran niños donde Dios como padre les enseñaba y les decía: si esto haces te va a ir bien, si esto haces esto va a traer consecuencia, ¿no? Vemos que ese árbol de vida
representaba a Cristo, porque es quien da la vida eterna y quien sustenta también todas las cosas. En Mateo 4, lo puedes anotar para que lo leas en tu casa, vemos cuando el diablo tienta a Jesús. Esa palabra tentar, por si acaso, no es lo que tú piensas, porque dice Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Esa palabra tentar significa poner a prueba. Dios pone a prueba tu fidelidad. Dios pone a prueba, hoy lo vemos, pone a prueba tu sinceridad a Cristo, tu fidelidad a Cristo, tu lealtad al Señor, tu lealtad a Dios. Dios pone a prueba. Y lo que hizo el diablo en el desierto, porque lo llevó a Jesús al desierto, fue tentarlo con tres cosas que nosotros también luchamos día a día. Y de la misma manera fueron las mismas tentaciones que el hombre también pasó en el Edén, o fue engañado también por la serpiente, y de la misma manera Israel también en el desierto. Pero Jesús, la diferencia del primer Adán y de Israel fue que Jesús venció. Amén. Fue victorioso. Amén. Y le dijo, escrito está, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Amén. Y en ese pasaje hay tentaciones que ahí presentó el enemigo a Jesús. Como los digo, son las mismas tentaciones también que nosotros las vamos a pasar. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:1-3 dice Dios, ¿no?, que te hice pasar por el desierto para ver qué había en tu corazón. Te puse a prueba. Dios nos pone a prueba en toda situación para ver qué hay en nuestro corazón. Y esa palabra prueba, lo vuelvo a repetir, significa demostrar autenticidad, fidelidad, carácter. Eso es cuando somos probados. Amén. Para ver si hay carácter en nosotros, si hay fidelidad en nuestras vidas, o nos estamos haciendo extraviar como la serpiente engañó a Eva y nuestros sentidos piensan que lejos de Cristo, lejos del camino de Dios, podemos alcanzar la sabiduría o podemos llegar a Dios. Hoy en día es errado cuando dicen que todos los caminos te llevan a Roma o que todos los caminos te llevan a Dios. Eso es falso. Por eso Dios puso querubines y una espada de fuego para que el hombre no venga a alcanzar con sus propias obras en pecado la vida eterna, porque solamente a través de Jesucristo llegamos al Padre. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Eso el Señor nos enseñó y pues así el Señor quiere también que hoy aprendamos. Amén. Amén. Ya vamos a ir terminando. Entonces, hay tres tentaciones que pone el Señor, o mejor dicho, en ese sentido, la palabra y las situaciones en el día a día que nos ponen a prueba, como el enemigo hizo con Jesús. Uno, la necesidad, es decir, ver que estás en un desierto, en un lugar donde no hay comida, no hay bebida, no hay comodidad, solo hay soledad, no tienes nada. Y ahí es donde Dios te pone a prueba para ver si qué es lo que vas a elegir. Elegir el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. En el desierto Israel se quejaba, ¿verdad? No hay agua, no hay pan, no hay comida, mejor estábamos en Egipto. Y ahí en ese desierto no hay nada, no hay comida, no hay bebida, no hay nada que quizá nosotros nos esté faltando en el buen sentido. Y es ahí donde nosotros empezamos a murmurar. Y ahí el Señor también la serpiente le dice al Señor, ¿no? Si eres hijo de Dios, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Eres hijo de Dios, tú también puedes hacer esas cosas. Es decir, te pone también ahí la situación a prueba. Una segunda tentación es también cuando lleva mucho más allá, es decir, te lleva a ver los reinos del mundo, la vanagloria, ¿no? Un lugar espiritual, te sube a la santa ciudad, es decir, a lo más elevado, un crecimiento espiritual, logros espirituales, y muchas veces somos tentados de esa manera, ser tentados, ¿no? Y te dan una palabra que tú vas a ser el mega apóstol, ¿verdad? Interplanetario, y de los cosmos, y de Saturno, y de Júpiter, pero eres tentado porque eso Dios no te dijo que hagas, ¿no? Te sube al pináculo y te dice, llegó tu tiempo.
Lánzate de ministro, lánzate de pastor, lánzate, es tu tiempo para lograr tus sueños, ¿no? Vas a prosperar. Si es de Dios, será así, amén. Pero si no es de Dios, no puedes tú ser engañado por la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios también ve ahí qué hay en nuestro corazón, amén. No podemos nosotros tentar a Dios. Y la tercera tentación es el mundo, la vanagloria de la vida, es decir, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los placeres de esta vida, toda esa vanagloria, lo que dice también Primera de Juan, si no me equivoco, la prosperidad, la aspiración, los sueños que están frustrados y todo ello, también eso llega a ponerte a prueba. ¿Qué escoges? Si nosotros estamos siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo o estamos nosotros siendo fieles al Señor. Mateo 4:10, Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow, qué interesante, ¿verdad? Nosotros, de la misma manera como en el Edén dice que había un río, Heinekel si no me equivoco, que dice que se desembocaba en 4 brazos, ¿no? Y regaba, dice, todo el huerto. De esa misma manera es aquel que vive en obediencia, reparte gracia. ¿Por qué? Porque reparte amor, reparte lo que es Cristo, reparte lo que dice la palabra. Siempre tú, cuando veas a alguien que vive en obediencia, siempre sus brazos van a estar llevando vida, llevando gracia de parte de Dios. ¿Cuántos quieren serlo? Yo quiero serlo, amén. Yo quiero ser uno que reparte igual gracia. Entonces, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, que sea agradable a nuestros ojos y a nuestro parecer, sea codiciable para alcanzar sabiduría, es perdición y acarrea consecuencias. Nuevamente lo repito, todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, y creo que somos entendidos en la palabra de entender y conocer cuáles son los caminos de Dios, qué es lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que está fuera de Dios y sea agradable a nuestra prudencia, pero lo vemos solo codiciable para alcanzar sabiduría, eso es perdición y acarrea grandes consecuencias. Solamente hallamos sabiduría en Cristo. Solamente hallamos sabiduría y paz, deleite, cuando obedecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hallamos sabiduría, hallamos gracia, hallamos paz, hallamos caminos deleitosos, solamente cuando estamos en Cristo. Entonces, que nuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de que no nos apartemos del árbol de vida que es el Señor, que es el que tiene comunión con nosotros, porque fuera de Cristo nos vamos a desviar, aunque lo que hagamos pensamos que no estamos pecando, pero somos extraviados poco a poco. Amén. Un joven que obedece a sus padres, pero de repente por las malas amistades le dijo: no, ¿sabes qué? No te va a hacer mal una copita, no te va a hacer mal un puchito, como le llaman, no te va a hacer mal una experiencia de amor, no te va a hacer mal. Pero poco a poco, por más que camine en obediencia y sea obediente en la casa, pero está siendo seducido por otras cosas, eso lo va a llevar a perdición, lo va a llevar a una muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: no comas de ese árbol, por más codiciable que sea, por más que tal vez a tu parecer sea bueno, que a tu parecer no, eso no es pecado, o a tu parecer eso no va a pasar nada. Pero eso va a acarrear una consecuencia en tu vida. De la misma manera los esposos, las esposas también en el matrimonio. Ayer lo veíamos. ¿Qué distingue a tu esposo, a tu varón, ante muchos que están alrededor? ¿Qué lo distingue? El esposo sabe bien qué le distingue a su esposa. La esposa sabe qué bien le distingue también al esposo. No va a escoger otro, no va a escoger otra. Por más que la sociedad hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, con todo respeto, pero todo eso te va a llevar a un desenfoque, a una perdición. Si como iglesia nosotros, como Pablo lo decía a los corintios, si
ustedes están siendo engañados sutilmente por los falsos apóstoles, los falsos maestros de la sincera fidelidad a Cristo, porque yo los he desposado, dice ahí, con un solo esposo, para que sean una virgen pura para Cristo, pues cuidado que la serpiente los esté seduciendo. Es terrible, hermanos, porque hoy en día, mi hermano, dice la palabra en Mateo 24, que muchos falsos cristos se levantarán y engañarán aún inclusive a los escogidos. Es decir, que también harán poderes, milagros, señales, pero todo eso va a ser para engañar solamente a los escogidos de Dios, posiblemente ahí, a los escogidos. Por eso, cuán firmes debemos estar en la palabra, cuán firmes debemos estar en los ministerios, firmes también a lo que Dios nos llamó, que la palabra sea lumbrera a nuestro camino, amén, a nuestra vida, para que andemos conforme a la palabra de Dios y no digamos, no, pero mejor está esta otra situación en la cual podemos nosotros recurrir o hacer. Porque en el momento que hagamos, poco a poco vamos a ser desviados. Y lejos o fuera de la voluntad de Dios, no vamos a alcanzar sabiduría. Amén. Ponte de pie, por favor. Entonces, pongámonos a pensar que si nosotros, como la mujer, ya hemos sido engañados por la serpiente porque puso pensamientos en ti, en cosas, en cuestionar, en murmurar, en hablar mal de alguien, esto y el otro, hay que pedir perdón a Dios. Gracias al Señor que por medio de Cristo tenemos perdón de pecados, amén. Si alguno hemos pecado, tenemos perdón de pecados, pero por eso debemos nosotros tener en cuenta, si alguien ya nos ha engañado, que ahí nos está lavando el cerebro, como se dice vulgarmente, hay que pedir perdón, porque si uno ya empieza a, como que ya una cizaña ha sido sembrada, de repente todo lo vamos a ver como Eva, codiciable, para alcanzar sabiduría. Porque hoy, hermanos, todo el mundo quiere alcanzar sabiduría, quiere alcanzar de poder entender las cosas de Dios, obviamente muchos a su manera, pero nosotros a través de la palabra, a través de Cristo, podemos nosotros entender y conocer a Dios, amén. Por eso que nada en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, nos separe del amor del Señor, es decir, de la sincera fidelidad a Cristo. Pero los que estamos en el Señor sabemos que no va a haber nada que nos separe de su amor. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás, pide perdón ahí delante del Señor también, porque muchas veces por muchas otras cosas o personas que nos predican o personas que nos enseñan erróneamente, somos seducidos, somos tentados y de la misma manera nosotros pensamos que vamos a alcanzar sabiduría. Pero si está lejos de la palabra, si está lejos de la voluntad de Dios, eso no es comer del árbol de vida, eso no es permanecer en Cristo, eso no es permanecer en la comunión en el Edén, sino prácticamente estamos muriendo espiritualmente. Amado Dios Padre bueno, te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos, Dios, que somos propensos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos somos propensos, Señor amado, como quizá en algún tiempo, mi Dios, hemos ido tropezando con muchas situaciones en las cuales fuera de tu voluntad hemos pensado que eso era mejor. Pero te pedimos perdón, porque Señor, quizás, Señor, hemos dado lugar a lo que el mundo, Señor, enseña y no a lo que dice tu palabra. Hemos dado lugar, Señor, a lo que nuestros amigos que no son cristianos, Señor, mi Dios, los amamos, pero mi Dios, si son ideas que no son, que vienen de tu palabra y solamente del mundo, Señor, eso nos va a hacer desviar, Señor. Que en ningún momento, Señor, podamos ser engañados, Señor amado, nuestros sentidos, como lo fue Eva, Señor amado, de poder, mi Dios, apartarnos de la sincera fidelidad tuya, Señor, de dejar de aferrarnos y retenerte, Señor, ahí en el huerto contigo, Jesús. Pero, Señor amado, hemos pensado que otras cosas nos van a traer gozo, que otras cosas nos van a llevar a tener una paz interior, que otras cosas nos van a llevar, Señor, a tener, Señor, una salud, mi Dios. Y vemos, Señor, muchos, Señor amado, que, Señor, lejos de tu palabra, mi Dios, lo que acarrean, Señor, son maldiciones y no bendiciones, Señor.
Que no busquemos la solución, mi Dios, en Yatiris, que no busquemos la bendición tuya, Dios amado, y la salud, mi Dios amado, en cartas, en otras cosas, Señor amado, que encontremos, Señor, mi Dios, la paz, el gozo que solamente viene de tu Espíritu Santo a través, Señor, de tu palabra, mi Dios. Porque, Señor, si te hemos encontrado y tú te has dejado encontrar porque tú nos amaste primero, Señor, sabemos, Dios amado, que eso es más precioso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer, mi Dios. Te elegimos a ti, Cristo, te elegimos a ti, Señor, porque no hay nada fuera de ti que nos pueda llevar a alcanzar sabiduría. Solo en ti, Jesús, encontramos gozo, encontramos paz, Señor amado, y aún tú dijiste, Señor, que tú eres el pan de vida. Que, Señor, mi Dios, si comemos, Señor, de ti, mi Dios, y bebemos de ti, no tendremos, Señor, hambre ni sed. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra del día de hoy, Señor. Bendice a mis hermanos. Guarda sus corazones, guarda sus familias, guarda sus hogares, Señor amado. Y te entregamos también el tiempo de compartimiento hoy, Señor, mi Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.